Bienvenidos a Criterio Psicológico. En esta oportunidad nos corresponde hablar nuevamente del desarrollo cognitivo en los primeros 3 años de vida. Como había mencionado anteriormente, este video es la segunda parte del tema. De momento, recuerda apoyarnos con tu like, compartir y seguirnos para más contenido. Y sin más preámbulos, empecemos. Enfoque del procesamiento de la información, percepciones y representaciones. En este campo, los investigadores analizan y separan partes de una tarea compleja para comprobar qué habilidades son necesarias en los infantes para llevar a cabo una tarea específica y a su vez a qué edad se desarrollan dichas habilidades. Del mismo modo, se mide también todo aquello que llama la atención de los niños y durante cuánto tiempo ocurre este hecho. Aparece entonces la habituación, la cual se describe como un tipo de aprendizaje en el que la exposición continua a un estímulo hace que se reduzca el interés por el mismo. Por ejemplo, investigadores encontraron que bebés que succionan un chupón dejan de hacerlo cuando se les pone enfrente una sonaja. Entonces, si después de presentar el estímulo sonoro varias veces, el bebé deja de prestar atención y retoma la succión del chupón, quiere decir esto que se ha habituado al estímulo. Entendido lo anterior, pasamos a capacidades perceptuales y de procesamiento visual y auditivo. Dentro de este apartado encontramos el primer concepto llamado preferencia visual. Esta hace referencia a la tendencia de los infantes a mirar un mismo objeto. Por ejemplo, en el experimento de círculos concéntricos, los bebés desde las primeras semanas de vida muestran preferencia por círculos concéntricos en lugar de círculos irregulares, lo cual puede ser un indicador temprano de desarrollo de la capacidad del procesamiento visual. En este mismo apartado encontramos la memoria de reconocimiento visual, siendo esta la capacidad de distinguir un estímulo visual familiar de uno desconocido cuando se presentan los dos al mismo tiempo. Por tanto, este tipo de memoria depende de la comparación entre la información recibida y la información que ya se tiene. Esto quiere decir que deben existir representaciones mentales para lograr este hecho. Veamos lo siguiente. Estudios demostraron que, contrario a lo presentado por Piaget, desde el nacimiento o poco después, hay por lo menos una capacidad representacional primaria que va mejorando con bastante rapidez durante el primer año de vida. Se observó también que esta capacidad aumenta durante el segundo y tercer año de vida en la medida en que los infantes van adquiriendo mayor capacidad de procesamiento para distinguir la información. Del mismo modo, en la distinción auditiva se pudo identificar que los recién nacidos distinguen los sonidos que ya han oído de nuevos sonidos. Aparece entonces el concepto de transferencia entre modalidades, siendo este la capacidad de usar la información que se adquiere por medio de un sentido para así guiar a otro sentido. Por ejemplo, un estudio encontró que bebés de un mes podían transferir la información obtenida por medio de la succión del sentido del tacto al sentido de la vista. Es decir, al tocar un objeto rígido y uno flexible, se detenían mayor tiempo en el flexible, el cual les recordaba la succión. Asimismo, se descubrió que la atención mejora progresivamente desde el nacimiento hasta los 2 años. En la medida que la atención se hace sostenida, esta se dirige al cumplimiento de un objetivo específico. De tal forma, tiene lugar la atención conjunta, la cual contribuye a la interacción social, la adquisición del lenguaje y a la comprensión de los estados mentales de los demás. Como dato adicional, si no se desarrolla la atención conjunta, puede ser un indicador temprano para la detección de autismo. Se debe resaltar que el vocabulario de los niños aparece más rápido cuando sus padres les indican un nombre o una etiqueta a un objeto que están observando. El siguiente apartado es el procesamiento de la información como pronóstico de la inteligencia. Aquí se indica que debido al desempeño de los infantes en las pruebas de desarrollo, como la escala de Bailey y en la escala de coeficiente intelectual, muchos psicólogos han pensado que el funcionamiento cognitivo de los niños más pequeños es diferente al de niños mayores y adultos. Esto sugería una brecha del desarrollo intelectual, algo en lo que Piaget concordó. Sin embargo, cuando los investigadores examinaron cómo los bebés y los niños pequeños procesaban la información, se encontró que ciertos aspectos del desarrollo cognitivo eran consistentes desde el nacimiento. Asimismo, se destaca en otros estudios longitudinales que la habituación y la habilidad de recuperar la atención en niños entre 6 meses y 1 año fueron útiles para predecir el coeficiente intelectual en los siguientes años. Ahora bien, sobre el tiempo de reacción y anticipación visual, estos se pueden medir utilizando el paradigma de las expectativas visuales, el cual consiste en mostrar brevemente una serie de imágenes en una pantalla, una a la derecha y otra a la izquierda del campo visual de los infantes. Este proceso se realiza varias veces para medir los movimientos oculares de los bebés. Posteriormente, se logran medir 2 factores. El primero es que tan rápido los bebés mueven los ojos hacia la imagen que acaba de aparecer, y el segundo es hacia dónde
donde los bebés esperan que surja la siguiente imagen. Adicional a los 2 factores mencionados, se pudo deducir que dichos aspectos pueden mejorar con la experiencia, es decir, que a mayor repetición, mayor capacidad de reacción y anticipación visual. Ahora hablaremos sobre el procesamiento de la información y el desarrollo de las habilidades piagetianas. En este aspecto, las investigaciones evidenciaron que las diferentes habilidades del desarrollo cognoscitivo descrito por Piaget se desarrollan antes y con algunas diferencias según lo establecido. Veamos. En la categorización, Piaget indica que esta aparece sobre los 18 meses. Sin embargo, cuando los objetos de una nueva categoría se observan durante mucho tiempo, parecería que los bebés a los 3 meses saben que un perro no es un gato. Esto se comprobó por medio de imágenes de barridos cerebrales, por lo que desde los 6 meses los componentes básicos de las estructuras cerebrales que se requieren para la categorización ya son funcionales. Ahora bien, investigaciones con niños de 10 y 11 meses reconocieron que sillas tapizadas con un tipo de piel pertenecían a la categoría de muebles y no de animales. De tal forma, al pasar del tiempo, los niños de 2 años reconocen categorías como auto y avión dentro de la categoría general de vehículos. De otro lado, en lo que corresponde a la causalidad, según Piaget, esta comprensión se va desarrollando durante el primer año de vida de un niño. Alrededor de los 4 a 6 meses, cuando los bebés tienen la capacidad de apretar cosas, comprenden que pueden intervenir en el medio ambiente. Sin embargo, los bebés aún no saben que las causas van antes que los efectos, y solo hacia su primer año se dan cuenta que fuerzas externas pueden producir algún tipo de suceso. No obstante, estudios sobre el procesamiento de la información sugieren que la comprensión de la causalidad puede aparecer antes, si los bebés han adquirido experiencia en observar cómo y cuándo se mueven los objetos. De tal forma, infantes a los 6 meses y medio han demostrado percibir la diferencia entre sucesos de causalidad inmediata, como por ejemplo, cuando un bloque de juguete golpea a otro y lo saca de su posición. Asimismo, sucesos sin causa aparente, como que un bloque de juguete se aleje de otro sin que éste haya sido golpeado. Con todo lo anterior, se debe indicar que los niños adquieren un mayor conocimiento de la causalidad gracias a la acumulación de información y experiencias. Es decir, una parte se debe a sus habilidades motrices y locomotoras y la otra se debe a la observación sobre el funcionamiento de las cosas. Aparece entonces el concepto de permanencia de objeto. En este se busca, por medio de un estudio, quebrantar las expectativas de los infantes que observan una serie de acontecimientos. Esto quiere decir que tras la habituación de un suceso, se cambia el evento para que se genere un conflicto con las expectativas. Esto se explica mejor con el experimento de las zanahorias sobre la pista, el cual te recomendamos ver en el video que aparece en la parte superior. Pero para resumir, el objetivo del experimento es comprender cómo los niños perciben y procesan la información visual en su entorno y cómo pueden aprender a reconocer patrones y expectativas en situaciones familiares. Ahora hablaremos sobre el concepto de números, donde algunas investigaciones indican que la comprensión numérica en bebés aparece antes de la 6ª subetapa de Piaget, en la cual el autor mencionó que aparece el reconocimiento de símbolos. Un experimento llevado a cabo por Karen Wynn en 1992 sugiere que los bebés de 5 meses pueden sumar y restar pequeñas cantidades de objetos. Sin embargo, esta idea ha sido objeto de críticas, ya que algunos señalan que los bebés pueden responder a estímulos visuales, sin que esto implique que realmente logren comprender el concepto de números. Otros estudios han señalado que los bebés pueden discriminar visualmente entre grupos de objetos, pero no necesariamente comparar el número de objetos en cada grupo. Asimismo, un experimento posterior diseñado por McLean y Wynn en 2004 sugiere que los bebés de 9 meses pueden sumar y restar números grandes, pero esto no demuestra que los conceptos numéricos sean innatos o similares a los de la niñez tardía. Aunque algunos investigadores creen que los conceptos numéricos son innatos, otros argumentan que esta idea es especulativa. Continuamos con evaluar la información, procesamiento de la información en infantes. En este apartado se discute la posibilidad de que los bebés en los primeros meses de vida tengan habilidades rudimentarias de categorización, razonamientos causales, permanencia de objeto y sentido de número. Del mismo modo, algunos investigadores creen que los bebés nacen con mecanismos innatos de aprendizaje que les ayudan a comprender la información que encuentran, mientras que otros sugieren que pueden tener módulos cerebrales especializados que les permiten organizar sus percepciones y experiencias.
Sin embargo, estas interpretaciones son polémicas y hay argumentos en contra. Por ejemplo, el hecho de que un infante muestre más interés en una escena puede ser simplemente una coincidencia perceptual de algo inusual y no necesariamente una comprensión conceptual. Además, la representación mental de un infante puede ser solo una memoria sensorial fugaz y no una comprensión real. Por otro lado, el experimento de la violación de expectativas ha sido cuestionado por críticos que argumentan que se debe tener cuidado de no sobreestimar las habilidades cognitivas de los bebés a partir de datos que puedan tener explicaciones más simples. Conforme con lo anterior, aún no se ha llegado a un consenso sobre la capacidad cognitiva de los bebés desde su nacimiento y se necesitan más investigaciones para entender mejor el tema. Continuamos con enfoque de las neurociencias cognitivas, las estructuras cognitivas del cerebro. La teoría de Piaget acerca de la madurez neurológica indica que esta es un factor importante en el desarrollo cognitivo, el cual ha sido confirmada por la investigación moderna, demostrando que los periodos de crecimiento y desarrollo acelerado del cerebro coinciden con cambios en la conducta cognitiva. Los estudios con barridos cerebrales han revelado la existencia de dos sistemas de memoria distintos, implícito y explícito, que adquieren y guardan diferentes tipos de información. Veamos. La memoria implícita se desarrolla primero y se refiere a la memoria sin esfuerzo consciente, mientras que la memoria explícita o declarativa es el recuerdo consciente o deliberado. De tal forma, la imitación diferida de conductas complejas indica que la memoria explícita se desarrolla a finales de la infancia. Por su parte, la maduración del hipocampo y la corteza prefrontal contribuyen al desarrollo de la memoria a largo y a corto plazo, respectivamente. Continuamos con enfoque contextual social, aprendizaje por interacción con los cuidadores. Los investigadores que se basan en la teoría sociocultural de Vygotsky estudian cómo el contexto cultural influye en las interacciones sociales tempranas, que fomentan las habilidades cognitivas. Por tanto, la participación guiada es un concepto que se refiere a las interacciones recíprocas con adultos, que ayudan a estructurar las actividades de los niños y a reducir la brecha de su aprendizaje. Revisemos lo siguiente. Por ejemplo, los niños de un pueblo maya en Guatemala y de una aldea tribal en la India generalmente aprendían de manera informal a través de observación y participación en actividades laborales, mientras que niños estadounidenses tenían interacciones recíprocas con sus padres en el contexto del juego. En lo que respecta a las familias turcas, estas encontraron un patrón intermedio de participación e interacciones con sus hijos. Por lo tanto, se debe resaltar que el contexto cultural influye en el tipo de participación guiada que los adultos brindan al desarrollo cognitivo de los niños. Se da lugar al concepto de desarrollo del lenguaje, en el cual se considera el lenguaje como un sistema de comunicación basado en palabras, gramática y símbolos. De este modo, los niños al conocer las palabras las utilizan para representar objetos y acciones y a su vez permite describir personas, lugares, necesidades, sentimientos o ideas. Primeras vocalizaciones. Dentro de estas encontramos el llanto, que aunque resulte molesto para los adultos, es la primera forma de expresión de los bebés recién nacidos. De las 6 semanas a los 3 meses comienzan a arrullar. Esto principalmente ocurre cuando están contentos. El sonido más frecuente es el A. Luego, de los 6 a los 10 meses, se desarrolla el balbuceo, el cual es la repetición de consonantes y vocales, por ejemplo, mamá, ma, ma, ma. No obstante, antes de emitir de forma deliberada sonidos, los bebés tienden a repetirlos, imitando lo que se encuentra en su ambiente cercano. Luego se imitan a ellos mismos para posteriormente desarrollar un repertorio que sigue patrones, que luego les permitirá familiarizarse con sonidos y palabras de significados cotidianos. Siguiendo los avances, aparece el concepto de percepción de sonidos y estructuras del lenguaje. Aquí se indica que la imitación de sonidos del lenguaje es una habilidad que los niños poseen desde su nacimiento o incluso antes. Se ha demostrado que el cerebro de los niños está predispuesto a percibir diferencias sutiles entre sonidos y patrones lingüísticos, para así calificarlos como similares o diferentes. La discriminación sonora comienza desde el útero y los fetos pueden responder a las rimas infantiles que han escuchado de su madre. Los recién nacidos pueden también mostrar un acento en su llanto debido a una experiencia temprana con el sonido. Cada idioma tiene su propio sistema de sonidos que utiliza en la producción del habla. Al principio, los niños pueden discriminar los sonidos de cualquier idioma, pero con el tiempo, la percepción y categorización constantes fortalecen las redes nerviosas para que se aprenda el esquema de la lengua materna y se restringen el aprendizaje posterior de otros idiomas. Es importante que los niños sean expuestos a un rasgo pausado del lenguaje durante un periodo crítico para que puedan adquirir el lenguaje normal.
Si la madre habla 2 idiomas durante el embarazo, el niño recién nacido reconocerá ambos y mostrará mayor interés por escuchar a hablantes de ambas lenguas. Se descubrió que de los 6 a los 7 meses, los niños aprenden a reconocer alrededor de 40 fonemas o sonidos básicos de su lengua, así como a adaptarse a las diferencias entre los distintos hablantes. La capacidad de discriminar los sonidos de la lengua materna en esta edad se relaciona con las diferencias individuales en las capacidades lingüísticas durante el segundo año. La capacidad de los niños para imitar los sonidos del lenguaje está influenciada por varios factores, incluyendo su entorno lingüístico, el apoyo emocional y la interacción social. Es importante fomentar el desarrollo lingüístico temprano para que los niños puedan adquirir habilidades lingüísticas óptimas. Ahora bien, sobre los gestos, se menciona que los bebés empiezan a señalar hacia los 11 meses y que esta conducta es una indicación temprana de cognición social. A los 12 meses, el bebé aprende algunos gestos sociales convencionales y hacia los 13 meses comienza a usar gestos representacionales más elaborados. Los gestos simbólicos, como los que representan calor u objetos, aparecen junto con las primeras palabras. Teniendo en cuenta lo anterior, los bebés, tanto sordos como los que no, usan gestos de una manera similar. Asimismo, el uso de gestos por parte de los padres es un buen pronóstico para el aumento del vocabulario de sus hijos a los 42 meses. Los niños pequeños que combinan gestos con palabras tienen mayores probabilidades de estar preparados para usar frases de varias palabras. En cuanto a las primeras palabras, el desarrollo del habla y la comprensión lingüística en los bebés es un proceso gradual que comienza desde muy temprana edad. A partir de los 10 meses, los bebés comienzan a decir sus primeras palabras y a vincular sonidos con significados. Antes de eso, los bebés aprenden a reconocer patrones sonoros que escuchan con frecuencia, como su nombre. Alrededor de los 8 meses, los bebés comienzan a aprender las formas de las palabras, a discernir sílabas que van juntas y a almacenarlas en la memoria. Luego, a los 13 meses, la mayoría de los niños comprenden que una palabra representa un objeto o un suceso. Más adelante, entre los 10 meses y los 2 años, los procesos de aprendizaje de las palabras evolucionan de la simple asociación a la comprensión de las claves sociales. A los 18 meses, la mayoría de los niños comprenden 150 palabras y dicen 50 de ellas. Aparece el concepto entonces de vocabulario pasivo, el cual crece a medida que la comprensión verbal aumenta en precisión y eficiencia. Los niños con vocabularios más amplios y menores tiempos de redacción reconocen palabras más rápidamente. Conforme con lo anterior, este aprendizaje temprano de las formas de las palabras y la asociación de sonidos con significados es una base importante para el desarrollo del vocabulario y la comunicación verbal más adelante en la vida. Se da lugar a las primeras frases. En este apartado se menciona que los niños comienzan a juntar 2 palabras para expresar una idea entre los 18 y los 24 meses. El habla prelingüística está relacionada con la edad cronológica. Por tanto, la primera frase del niño suele estar relacionada con eventos diarios, personas y actividades. En lo que tiene que ver con el habla telegráfica de los niños, esta consiste en una forma temprana de uso de frases cortas pero esenciales. Adicionalmente, sobre los 20 y los 30 meses, los niños muestran una mayor competencia en el uso de la sintaxis, lo que finalmente sobre los 3 años lleva a los niños a conformar un habla más fluida, extensa y compleja. En lo que respecta a las características del habla inicial, se dice que tiene un carácter único, independiente del idioma que habla el niño. De tal forma, los niños pequeños simplifican y utilizan un habla telegráfica para comunicar lo que necesitan, y a pesar de esto pueden entender relaciones gramaticales, aunque todavía no pueden expresarlas. Una bebé, por ejemplo, entiende que un perro persigue un gato, pero no puede formular la frase correctamente. Los niños también reducen o exageran la extensión semántica de las palabras y sobreextienden las reglas gramaticales, aplicándolas de manera inflexible sin saber que hay excepciones. De otro lado, la guía de los adultos y la acumulación del léxico ayudan a los niños a superar estas limitaciones con el tiempo. A medida que los niños aprenden las reglas, las aplican de manera universal, pero con el tiempo aprenden las excepciones y desarrollan un conocimiento más completo de la gramática. Ahora hablaremos sobre las teorías clásicas sobre la adquisición del lenguaje, el debate entre la naturaleza y la crianza. En el debate sobre si las habilidades lingüísticas son innatas o aprendidas ha sido objeto de discusión desde la década de 1950. Por un lado, la teoría del aprendizaje sostenida por B. F. Skinner afirma que el lenguaje, así como cualquier otra habilidad, se basa en la experiencia y se adquiere por medio de condicionamiento operante. Por otro lado, el lingüista Noam Chomsky defiende el nativismo, que subraya la función activa del que aprende y sugiere que el cerebro humano tiene una capacidad innata para adquirir el lenguaje.
Chomsky argumenta que el lenguaje es universal entre los seres humanos, lo que indicaría que el cerebro tiene una capacidad innata para aprenderlo. Además, los neonatos son capaces de distinguir sonidos similares, lo que sugiere que nacen con ciertos ajustes perceptuales que les permiten recoger las características del habla. Los nativistas también sostienen que los niños dominan su lengua madre sin enseñanza formal y que el cerebro humano contiene una estructura que es más grande en un hemisferio que en el otro, lo que indica que en el hemisferio izquierdo podría encontrarse un mecanismo innato para procesar sonidos y lenguaje. Aunque ambas teorías tienen sus fortalezas y sus debilidades, la evidencia empírica sugiere que ambos factores, la experiencia y la capacidad innata, desempeñan un papel importante en el desarrollo del lenguaje. La experiencia es fundamental para el aprendizaje y la consolidación de habilidades lingüísticas, mientras que la capacidad innata brinda la base para la adquisición del lenguaje y explica por qué los seres humanos son los únicos animales con un lenguaje completamente desarrollado. En conclusión, las habilidades lingüísticas son el resultado de una combinación de factores innatos y adquiridos. Respecto a las influencias en el desarrollo del lenguaje inicial, se menciona que las principales influencias para la comprensión y uso del lenguaje son las neurológicas y las medioambientales. Teniendo en cuenta lo dicho sobre el desarrollo encefálico, se destaca que el desarrollo del lenguaje en los primeros años está fuertemente vinculado con el crecimiento del encéfalo, por lo que se indica que el llanto del bebé está controlado por partes primitivas del encéfalo, al igual que el balbuceo repetido, el cual surge con la maduración de la corteza motora. A los 6 meses ya existe un vínculo entre la percepción fonética cerebral y los sistemas motores. De otro lado, el desarrollo del lenguaje influye en las redes nerviosas y dedica su capacidad al reconocimiento de la lengua materna. Estudios muestran que durante el balbuceo se abre más el lado derecho de la boca, lo que sugiere una lateralización de las funciones lingüísticas. Otro aspecto es la interacción social, función de padres y cuidadores. Aquí se menciona que el lenguaje es un proceso social que requiere tanto de la capacidad biológica como cognitiva y el contacto con un interlocutor. Los niños que no tienen contacto social normal, como los que están dentro del espectro autista, no desarrollan normalmente el lenguaje, así como los niños que están sobreexpuestos a la televisión. Veamos. Un experimento mostró que los bebés que jugaron y leyeron con personas que hablaban mandarín por un periodo de 4 a 6 semanas aprendieron y retuvieron sílabas del mandarín. Sin embargo, niños menores de 30 meses no pueden aprender verbos nuevos a través de la televisión, caso contrario a los mayores de 30 meses que sí pueden hacerlo debido a un aumento en las habilidades cognitivas. Por tanto, se considera que la adquisición del lenguaje es influenciada por la edad de los padres, su forma de relacionarse y hablar con el niño, así como el orden de nacimiento del bebé, la experiencia en el cuidado infantil, la escuela, los compañeros e incluso la televisión, lo cual permite establecer que la cultura y la clase socioeconómica también tienen un impacto en el desarrollo del lenguaje. Ahora bien, el periodo prelingüístico habla sobre cómo los padres contribuyen al desarrollo del lenguaje en los niños. Aquí se destaca que a través de la imitación de los sonidos que hacen los bebés, los adultos pueden llegar a afectar la cantidad y el ritmo de las vocalizaciones infantiles. Del mismo modo, pueden ayudar a los niños a experimentar el aspecto social del lenguaje. Esto último se puede comprobar a los 4 meses, pues los bebés muestran sensibilidad en el intercambio social con un adulto cuando juegan a las escondidas. En lo que respecta al desarrollo del vocabulario, el vocabulario de los bebés es enriquecido por la repetición de las primeras palabras y la pronunciación correcta por parte de los adultos que los cuidan. La atención conjunta acelera el enriquecimiento del desarrollo del vocabulario. La frecuencia de ciertas palabras en el habla de las madres y la cantidad de habla de estas tienen una relación sólida en el orden en que los niños las aprenden y el vocabulario de los pequeños. Se ha visto que las madres de posición socioeconómica más elevada usan un vocabulario más caudaloso y sus hijos tienden a un vocabulario más amplio a los 2 años. En resumen, el desarrollo del vocabulario de los bebés depende tanto de la cantidad y calidad de la comunicación con los adultos, como de la diversidad y sensibilidad de la estimulación cognitiva recibida durante el juego. En lo que respecta al habla dirigida a niños, el lenguaje hablado para niños es una forma natural de hablar utilizada por adultos y niños para dirigirse a los bebés. Se caracteriza por hablar lentamente con un tono agudo y entonación exagerada, usar palabras y frases cortas y repetitivas, así como simplificar el discurso. Esta forma de hablar ha sido documentada en muchas lenguas y culturas y se cree que facilita el aprendizaje de la lengua materna. Sin embargo, algunos investigadores dudan de su valor y creen que los niños aprenden mejor cuando escuchan habla adulta compleja.
La preferencia de los bebés por el habla simplificada se ha demostrado antes de un mes y no depende de ninguna experiencia específica. De otro lado, la preparación para aprender a leer y los beneficios de leer en voz alta. La frecuencia de la voz alta de los cuidadores a los bebés influye en el desarrollo lingüístico y cognitivo. Un estudio encontró que los niños que recibían la lectura diaria tenían mejores habilidades a los 3 años. La capacidad temprana para el lenguaje es más influenciada por el ambiente familiar que por la genética, sugiriendo que los programas de intervención que se enfocan en variables del hogar, como alentar a los padres a leer a sus hijos, pueden ser efectivos. El estilo de lectura en voz alta de los adultos también es importante, ya que los 3 estilos, descriptivo, comprensivo y orientado al desempeño, tienen diferentes efectos en el desarrollo. La interacción social de la lectura en voz alta, el juego y otras actividades son fundamentales para el desarrollo infantil. Con este apartado llegamos al final de este video. Recuerda visitar nuestro canal y ver los videos que tenemos sobre psicología. Si hay algún tema de psicología de tu interés, déjanos saber en los comentarios. Antes de terminar, apóyanos con tu like, comparte y si aún no te has suscrito, dale al botón. Te esperamos en el siguiente video. Hasta la próxima.